Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Esto es Verdades que Liberan. Les saluda a su amigo y hermano, el pastor Juan Carlos Ulloa, compartiendo mensajes de la palabra de Dios para su vida. Cada día es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo. Gracias a aquellos que nos escuchan y así nos abren las puertas de sus hogares, de sus familias, para poder llevar este mensaje de esperanza, mensaje de salvación. Quiero compartir un tema hoy de la palabra de Dios que tiene que ver mucho con la fe. Y le he puesto como tema la fe de una pecadora. Quiero contarles la historia de una mujer que al escuchar la grandeza de Dios, al escuchar las proezas que Dios había hecho, ella creyó en ese Dios y ella creyó que ese Dios era el verdadero Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos 10:17 que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es su actitud cuando usted escucha la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué hace después de escuchar lo que Dios enseña? ¿Qué tanto sabe usted de Dios? ¿Y cómo reacciona ante ese conocimiento? Mucha gente dice, Dios no existe. Mucha gente dice, no, todas las religiones llevan a Dios. Mucha gente dice, no, yo no creo en esas cosas. Pero hay otras personas que toman otra actitud y le tienen temor a Dios. He escuchado a delincuentes en mi ciudad decir, yo nunca le asalto a un cristiano porque luego me va mal. Con Diosito no hay que meterse. Ellos tienen temor a Dios. Entienden lo que Dios puede hacer para defender a sus hijos. Pero aunque ven el poder de Dios, ven la grandeza de Dios, ven la realidad de Dios, sin embargo, no creen en ese Dios, no siguen a ese Dios, no le entregan su vida a ese Dios. Toman una actitud contraria de seguir en sus deseos, en sus placeres, en su vida perdida. Otras personas, en cambio, al ver la realidad de Dios, doblegan su corazón y entregan su vida a seguir a Dios. ¿Cuál es su actitud? La fe es por el oír. Cuando usted escucha la grandeza de Dios, eso debería aumentar su fe y usted decidir creer en ese Dios. Hay mucha gente que dice, no, sí, los demonios no existen. Hay gente que ha visto a personas endemoniadas que han sido liberadas y a pesar de ver todo eso, no quieren seguir a aquel que echó fuera a esos demonios, que es Cristo. Aquel que tiene poder sobre esos espíritus. Y dicen, no, yo no creo en esas cosas, yo no sigo esas cosas. En cambio hay otros que dicen, bueno, si existen los demonios, también existe el infierno, yo no quiero ir a ese lugar, yo voy a creer en Dios. Y dirigen su vida, dirigen su corazón a creer en Dios. En la Biblia encontramos la historia de una mujer de muy mala reputación, era prostituta. Pero sin embargo, ella cuando escuchó todos los milagros, los portentos, los prodigios, las proezas que Dios había hecho con su pueblo, ella reconoció a ese Dios como un Dios realmente grande y poderoso, como el Dios verdadero, y decidió seguir a ese Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 2, encontramos la historia de esta mujer llamada Rahab, la fe de una pecadora. Esa fe que salvó su vida y su familia. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe en Jesucristo hará que también su familia pueda ser alcanzada para salvación. Vamos a compartir entonces la historia de Rahab. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndole, vayan y reconozcan la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una prostituta que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Mire qué interesante. Josué, luego de tomar el lugar de Moisés, ya Moisés muere, ya atraviesan la tierra prometida, llegan a cerca de Jericó y antes de conquistar Jericó, Josué envía 2 espías a ese lugar. Estos espías van, reconocen la ciudad,
pero luego van y entran en la casa de una prostituta y ahí se esconden, ahí se quedan la noche. Ahora, imagínese si su pastor le dice: váyanse a tal lugar a reconocer una ciudad porque vamos a ir a conquistar evangelizando esa ciudad. Vamos a ir a predicar en esa ciudad, yo quiero que ustedes vayan y reconozcan. Y bueno, van ahí 2 diáconos y cuando llegan a esa ciudad entran a un lugar donde vive una prostituta para quedarse ahí. ¿Puede usted imaginarse algo así? ¿Qué diría la gente? Mira, y esos son hermanitos y se meten ahí, ¿verdad? Bueno, aquí gracias a Dios no le criticaron de esa manera. Ellos fueron a ese lugar, encontraron ese lugar tal vez como un lugar de refugio, como un lugar donde esconderse, o como un lugar donde tal vez nadie los buscaría. Y es que es verdad, si la policía empezara a perseguir a evangélicos, los buscaría en un templo, los buscaría en un hogar de otro cristiano. Yo creo que el último lugar donde a la policía se le ocurriría buscar a un cristiano sería en un prostíbulo, ¿verdad? Dirían: no, ellos no entran a esos lugares, y es verdad. Ahora, tal vez esa fue la razón por la cual ellos también fueron a este lugar. Al decir, los israelitas no frecuentan esos lugares, ellos temen a Dios, ellos no van a ir a ese lugar, y no le fueron a buscar ese lugar tal vez de una manera así violenta, sino que van desde otra forma a pedirle a esta mujer que les entregara a estos hombres. Dice luego: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Recuerde que las casas de esos entonces, de esos tiempos, que formaban parte del muro de la ciudad. Las ciudades tenían grandes muros y Jericó tenía grandes murallas. La casa de esta mujer estaba justamente en la muralla, cerca de la puerta de salida. En la noche estas ciudades amuralladas tenían grandes puertas y cerraban esas puertas en las noches. Por eso ella dice: cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Es decir, antes que la puerta de la ciudad se cierre, ellos ya salieron. Aunque realmente ella estaba mintiendo, pues los había escondido en su casa, los había mandado a su terraza. Las casas de esa época todas tenían terraza que utilizaban para secar el grano, para secar el lino y también para adorar. Y ahí es donde ella había escondido a estos hombres. Y ella dice: vayan pronto que los van a alcanzar. Estos hombres de esta ciudad habían identificado a estos espías como israelitas, como el pueblo que estaba conquistando ese territorio y como sus enemigos. Y lo último que esperaban es que esta prostituta traicione a Jericó defendiendo a sus enemigos. Ellos no esperaban eso, y es por eso que le creen cuando ella dice: vayan pronto que los van a alcanzar. Y ellos deciden seguir. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Miren, se cerraron las puertas y la gente salió a perseguirlo. Estas ciudades hacían eso. Tenían grandes puertas protegidas con murallas, las ciudades. Y cuando salieron la gente que iba a perseguir, nuevamente cerraron estas puertas. Dice Josué 2:8, el versículo 8: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren, esta mujer, la perspectiva que tenía acerca de Dios. Ella está diciendo a estos hombres, antes que ellos se vayan a quedar dormidos ahí escondidos, recuerden que estar apostado en un lugar sin moverse, usted puede quedarse dormido. Ella va donde ellos y le dice, miren, yo sé que Dios a ustedes le ha dado esta tierra, y sé que ustedes la van a conquistar, porque su Dios es Dios. Toda la gente de este lugar está que tiembla de miedo, están sin valor, han desmayado todos, nadie tiene fuerzas para enfrentarlos a ustedes. La gente está atemorizada, la gente está amedrentada, la gente está con miedo. La gente sabe que si ustedes han conquistado todos esos lugares, si ustedes derrotaron al ejército de Egipto, si ustedes han cruzado por el desierto, si ustedes han derrotado ya a 2 reinos, también nos van a derrotar a nosotros, porque Dios pelea con ustedes. Dice, hemos oído, ella no atribuye al pueblo todo lo que estaba sucediendo, ella se lo atribuye al Dios de ese pueblo. Y por eso dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que ha hecho a los reyes amorreos. Ellos habían escuchado cómo Dios había abierto el mar. Recuerde que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salieron muchos extranjeros también, no solamente israelitas. Mucha gente que vivía en ese lugar bajo opresión, bajo esclavitud, también aprovechó esa circunstancia para abandonar Egipto. Y ellos habrán llegado a esta tierra y habrán contado todo lo que había sucedido ahí. El pueblo de Israel se quedó en el desierto dando vueltas 40 años hasta que murió toda esa generación. Pero la gente extranjera tal vez siguió su camino por otro lugar y llegaron acá y le contaron cómo Dios había abierto el mar, cómo el mar se cerró y destruyó a todo el ejército egipcio, cómo los reyes amorreos habían sido destruidos al otro lado del Jordán. Y ellos decían, Dios está peleando por este pueblo. Oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren, la fe es por el oír. Esta mujer escuchó la grandeza de Dios, sus grandes proezas, sus grandes prodigios, sus milagros maravillosos, sus portentos increíbles. Había escuchado toda la grandeza de Dios por el pueblo de Israel y cómo Dios peleaba por ese pueblo y cómo Dios les daba la victoria a este pueblo. Y ella reconoce que es el Dios de los cielos y de la tierra. En Jericó, en la tierra de Canaán, adoraban a muchos dioses, Baal, Astarte, Dagón y todos los demás dioses que adoraban ahí. Pero ella está reconociendo que por encima de todos esos dioses, tal vez ella adoraba a muchos de esos dioses, eran gente muy pagana, muy idólatra, pero ella está reconociendo que ninguno de esos dioses ha hecho lo que Jehová, Dios de Israel, estaba haciendo, que ninguno de esos dioses ha peleado por su pueblo como Jehová de los ejércitos lo estaba haciendo. Y por eso ella dice, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer está reconociendo la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, y que definitivamente Él es Dios, el único Dios, que los otros dioses solamente eran ídolos, eran vanidad, y no podían salvar como el Dios de Israel estaba salvando a su pueblo. Ahora ella cree en ese Dios, se cobija en ese Dios, acude a ese Dios, acude a ese Dios que podía salvarla. Y ella les va a pedir algo a ellos. Dice el versículo 12 de Josué 2, les ruego pues ahora que me juren por Jehová, es decir, por su Dios, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella está diciendo: yo quiero que me juren por su Dios que ustedes van a tener misericordia y van a hacer lo mismo conmigo, de salvarme la vida como yo les he salvado a ustedes. Ella no dice: quiero que me juren por mis dioses, porque en el de ustedes no vale el juramento. No, ella dice: quiero que me juren por su Dios, por Jehová, porque ella entiende que ese es el Dios verdadero, que jurar por los otros dioses no tendría valor. Son dioses que no salvan, que no defienden, que no protegen a su pueblo, que no tienen poder, porque no son dioses, solo son madera, yeso, palo, metal, y no tienen poder para salvar. Y ella dice: ustedes van a salvar mi vida, la de mis padres, la de mis hermanos, la de mi familia, cuando ustedes conquisten esta ciudad. Mire, los mismos israelitas no creían que era posible conquistar esa ciudad. Ni ellos tenían la fe que tenía esta mujer. Esta mujer estaba segura, estaba convencida de que ellos iban a conquistar esa ciudad porque su Dios era el Dios Todopoderoso. Imagínense la fe de esta mujer pecadora, de una prostituta. Ni los mismos israelitas que habían visto la gloria de Dios tenían esa convicción, tenían esa fe de lo que Dios podía hacer. Sin embargo, ella da por sentado que ellos iban a conquistar Jericó, aunque tenía las ciudades más fortificadas, porque Dios peleaba por ellos. Ella entiende que no hay nada imposible para ese Dios, que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué tremendo es esto. Los mismos israelitas tuvieron que morir en el desierto porque dijeron: no podemos conquistar esa tierra, hay gigantes, hay murallas hasta el cielo, y lloraron y murmuraron, y ahí murieron en el desierto porque no le creyeron a Dios. Esta mujer que no había visto la gloria de Dios, que no había visto abrirse el mar, que no había visto la columna de nube, de fuego, el maná, las codornices, el agua de la roca, no había visto nada de esto, solo había escuchado. Sin embargo, ella creía. Por eso dijo Jesús: dichosos los que sin ver creerán. Dichosos los que sin ver creen. Ella no vio, pero ella por el oír creyó que ese Dios era el Dios de los imposibles, el Todopoderoso. ¿Cuánta fe tenía esta mujer? Por eso Dios amó a esta mujer y la hizo su tatarabuela. Usted puede ver que de esta mujer fue tomada por uno de los espías, y de ella vino luego el linaje de David, el linaje del Mesías, porque fue una mujer que, a pesar de su reputación, a pesar de la vida que llevaba, ella creyó en ese Dios que puede salvar, que puede perdonar. Más adelante le dicen los espías, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la tuya, si no nos denuncias este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos misericordia y verdad contigo. Está diciendo: cuando Dios nos entregue esta tierra, nosotros salvaremos tu vida. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Miren, su casa era colindante con el muro, era parte del muro, y por eso ella pudo hacer que ellos escapen por ahí. Creo que estos espías también entendieron que entrar a la casa de esta mujer les daba esa posibilidad de escapar. Ella los hizo descender y les dijo: márchense al monte para que los que fueron tras de vosotros no los encuentren y estén escondidos allí 3 días, hasta que los que les siguen hayan regresado, y después se irán por su camino. Qué inteligente esta mujer. Conocía mucho de estrategia militar, diríamos hoy en día. Está diciendo: vayan, huyan, pero cuidado se encuentran con los que le fueron a buscar y sean emboscados. Escóndanse 3 días en el monte hasta que ellos regresen y luego sigan su camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa.
Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Él está diciendo, cuando nosotros conquistemos esta tierra, tú pondrás la señal, esa cuerda de la cual nos descolgaste. Y asimismo, todos los que estén dentro de tu casa, nosotros responderemos por ellos, si algo les pasa. Pero si ellos salen de la casa, no es nuestra responsabilidad. Miren, por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted viene a Cristo, usted está cubierto por la gracia de Jesucristo. Pero cuando usted se aleja del Señor, usted puede ser tocado por los verdugos. Usted puede ser destruido por ese león rugiente que anda buscando alrededor a quien devorar. Por eso usted debe permanecer dentro de la casa de bendición, dentro de la gracia de Jesucristo. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Está diciendo, si tú nos delatas, si tú nos entregas al enemigo, entonces este juramento no tendrá ningún valor. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los persiguieron. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Miren, estos no fueron como aquellos 10 espías anteriormente que habían llevado una información negativa de las cosas. Ellos vieron la realidad. Ellos están viendo desde la óptica correcta. Dicen, la gente está temblando de miedo. La gente desmaya delante de nosotros. Nos temen porque el Señor nos ha entregado esa tierra. Y esto hace que ellos tomen la decisión de ir y conquistar Jericó, porque veían que Dios ya tenía conquistado al derrotar y desanimar el corazón de esa gente. Ellos entendían que Dios estaba peleando con ellos, que aún esta mujer, siendo pecadora, siendo prostituta, reconocía la grandeza de Dios, y que esa gente había escuchado las maravillas y los grandes milagros que Dios había hecho. Por eso ellos dicen, vamos con toda seguridad a conquistar la tierra, porque Dios ya nos ha entregado. Y más adelante, usted puede ver en el capítulo 6, cuando ellos ya se toman la ciudad de Jericó, atraviesan el Jordán, cruzan a la tierra prometida y se toman la ciudad de Jericó. Cuando pasa la toma de esta ciudad, dice Josué capítulo 6, versículo 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la mujer prostituta y hagan salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como se lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios y el bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer a Jericó. Miren, se cumple el juramento que ellos habían hecho. Miren la fe de esta mujer. Ella estaba convencida que ellos iban a conquistar esa ciudad. Para muchos hubiera sido, es imposible, no vamos a poder. Tal vez ni ellos mismos lo creían, pero esta mujer sí lo creía porque veía la grandeza de Dios, del Dios de Israel. Luego se da la conquista de esta ciudad y Josué manda a estos 2 espías para que ellos
entren y tomen posesión y entonces puedan conquistar la ciudad, y al mismo tiempo dice: salven a esta persona, cumplan su juramento, vayan y rescátenla, ella con toda su familia. Y esta mujer pudo ser rescatada con su familia por haber creído en Dios, por haber ayudado a los siervos de Dios. Ella les dice: júrenme por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. Jesús nos dijo: trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. También el Señor enseñó: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta mujer tuvo misericordia de estos hombres, fue misericordiosa con ellos, les salvó la vida. Luego eso fue retribuido sobre su vida y su familia. Ella también alcanzó misericordia. Ella también pudo ver la salvación de su vida y de su familia. Por eso dice la palabra de Dios, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Esta mujer creyó y por eso pudo salvarse ella y su familia. Dice un texto: echa tu pan sobre las aguas, porque no sabes lo que mañana sucederá. Y eso significa, cuando usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, de hacerle un beneficio a alguna persona, hágalo, comparta lo que hoy tiene, porque usted no sabe lo que habrá mañana. Y a lo mejor ese pan que usted compartió hoy, mañana le será retribuido cuando usted más lo necesite. Ella fue misericordiosa y por eso alcanzó misericordia. ¿Sabe? Cuando leemos el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, encontramos una genealogía muy interesante. Dice Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Miren, en la genealogía de Cristo, en la genealogía de Abraham, Isaac, de Jacob, de David, está el nombre de esta mujer, Rahab, quien creyó en el Dios verdadero. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Este hombre Boz es el que luego se casa con Ruth y engendra a Obed y Obed a Isaí. Isaí es el padre del rey David. Obed es el abuelo del rey David. Y Boz es el bisabuelo del rey David. Boz era hijo de Rahab, esta mujer que este hombre Salmón, este espía, la toma como esclava. Al salvarla, la lleva como su esclava, como parte de su familia, y la toma como esposa. Y luego tiene un hijo que se llama Boz. Boz era el hijo de esta mujer, Rahab. Una mujer que para la sociedad hubiéramos dicho jamás Dios iba a tomar en cuenta a esa mujer. Era una prostituta. Sin embargo, Dios le da honra a los que no tienen honra. Y Dios honró la fe de esta mujer al ponerla como parte de la genealogía del Mesías. Amados hermanos, y por eso dice la Biblia que todo aquel que cree en Jesucristo es honrado por Dios. Dios honra a los que le honran. Juan escribe en 1 Juan capítulo 3, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esta mujer formó parte del pueblo de Dios. Llegó, aunque era una mujer prostituta, pagana, pecadora,
por confiar en Dios, por depositar su fe en Dios, llegó a ser parte del pueblo de Dios. Así también cuando usted decide creer en Dios, creer en las grandes maravillas que cuentan la palabra de Dios, de lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en la vida de aquellos que creen en Él, cuando usted escucha eso y usted decide tener fe en Dios, cuando usted decide creer en ese Dios, usted también va a ser puesta en un lugar de preeminencia, en un lugar especial. Usted va a ser llamado hijo, hija de Dios. Crea en este Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Todopoderoso. Ese Dios que tomó ropaje humano y fue a morir en esa cruz por toda la humanidad, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese Dios hoy está tocando la puerta de su corazón. Ábrale la puerta de su corazón. Déjele entrar en su vida y entréguele su vida a Él. Usted será llamado hijo de Dios. Juan 1:11 dice: mas a todos los que le recibieron, 1:12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por creer en Dios, por creer en su Hijo Jesucristo, usted pasa a ser hijo o hija de Dios. Como dice en Efesios, hemos sido adoptados hijos suyos en Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Esta fue la fe de una mujer pecadora, que a pesar de su condición, de su reputación, ella tuvo un final dichoso por haber creído en el Dios Todopoderoso. Si usted decide creer en Jesucristo, usted también podrá experimentar la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Verdades que Liberan. Un abrazo del pastor Juan Carlos Ulloa.